Hola, ¿cómo están colegas? Bienvenidos a este nuevo año 2021. Y bueno, vamos a comenzar con algunas entregas sobre fallos que fueron saliendo a fines del año pasado, los que consideramos muy interesantes y algunos empiezan a abrir la puerta a ciertas cuestiones que se perciben como de mucha relevancia una vez que hayamos terminado con esta lamentable pandemia que venimos padeciendo ya desde hace un año. En este caso vamos a analizar un fallo de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, donde si bien existen otros puntos que se dirimen, quise poner el foco en un aspecto que yo considero muy relevante y que a mi modo de ver va a ser de los que genere mayor controversia en los próximos meses, ¿sí? Tiene que ver con las obligaciones contraídas en moneda extranjera o más específicamente en dólares. Sobre todo considerando la dicotomía que existe entre el artículo 765 del Código actual en comparación con las previsiones del Código Civil derogado. Hemos tenido un giro trascendente sobre el punto. Se, se sostiene que en el nuevo código la posibilidad de cancelar obligaciones contraídas en moneda extranjera en pesos fue un agregado de último momento. No estaba previsto en la armonía del código y que presentaría cierta disfuncionalidad en relación a otras normas. Pero lo cierto es que el artículo está. Comenzamos poniendo una placa en donde vemos cuál es la regulación sobre las obligaciones en moneda extranjera en el código derogado, cuál es en el nuevo Código Civil y Comercial. Porque dada la vigencia de 5 años y medio del nuevo código, todavía existen muchos pleitos que van a ser dirimidos con las normas del Código de Vélez, ¿sí? Este es un aspecto central porque en lo que nos convoca vamos a ver que en este fallo de la Corte se hace alusión a esta diferencia de tratamiento entre una codificación y la otra. Recordemos que los artículos 617 y 619 del Código Civil de Vélez fueron reformados por la Ley de Convertibilidad, por la Ley 23.928, a partir del primero que entró en vigencia el 1 de abril de 1991. Hasta antes de esa fecha, las obligaciones contraídas en moneda extranjera no se consideraban obligaciones de dar sumas de dinero, sino obligaciones de dar cosas, ¿sí? Lo cual tiene un impacto muy trascendente, sobre todo en materia de garantías, porque las hipotecas previas, constituidas, digamos, de forma previa a la ley de convertibilidad en moneda extranjera, en principio eran repudiadas por gran parte de la doctrina y de la judicatura. Recién en el año 1989 apareció un fallo de la Cámara Civil de Capital denominado Santa Marina, en el que se dijo que la moneda extranjera es dinero. Y se admitió la validez de una hipoteca constituida en dólares. Salvo ese antecedente, el criterio mayoritario era que no se podía asimilar a las obligaciones en dólares a obligaciones de dar sumas de dinero. Por lo tanto, las hipotecas constituidas bajo ese signo monetario eran en la mayoría de las veces declaradas nulas en instancia judicial. Con la modificación al Código Civil propiciada por la ley 23.928, al modificarse los artículos 617 y 619, la moneda extranjera pasa a ser moneda de curso legal, ¿sí? Ahí pueden ver, el 617
disponía, si por el acto por el que se ha constituido la obligación tuviese estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero. El 619 complementa, ¿sí?, el aspecto diciendo si la obligación del deudor fuese de entregar una suma de determinada especie o calidad de moneda, cumple la obligación dando la especie designada el día de su vencimiento. Esto no significa ni más ni menos que si yo contraté en dólares, debo cancelar la obligación en dólares. No puedo invocar la cancelación en moneda de curso legal en el país. Voy a recordar que antes de la entrada en vigencia de esta ley, también se sostenía que si yo contraje deuda en moneda extranjera, debía cancelarla en moneda extranjera. Se generan dos aspectos sobre el punto en el que no existía consenso. Primero, el que yo les mencionaba, que era el de las garantías, garantías reales, ¿no? Es decir, aquellas regían bajo la esfera de un derecho real, como puede ser una hipoteca, una prenda. Se entendía que en función de, sobre todo de dos artículos del código, el 3131 y el 3135, que también jugaba algún aspecto relevante del 3133, si la obligación no es, perdón, y el 3108 estaba omitiendo, si la obligación era de moneda extranjera, la hipoteca era nula. Esta doctrina, por ejemplo, Mariani Vidal decía, la hipoteca es nula porque no respeto el principio de especialidad crediticia, pero decía, desde el punto de vista del derecho de las obligaciones, la obligación subsiste como crédito quirografario porque rige la autonomía de la voluntad del viejo 1137 del Código y 1195, por lo tanto yo puedo contratar en moneda extranjera y puedo cancelar. Ahora, el segundo aspecto derivado de esto es que más allá de la autonomía de la voluntad se nos presentaba, a las partes se le presentaba el inconveniente de que al no poder acceder a la moneda extranjera en el mercado, se volvía esa obligación de cumplimiento imposible. Y ahí es donde, bueno, se buscaba, o el deudor buscaba la alternativa de cancelar en moneda de curso legal, es decir, en australes primero, después en pesos. Pero bueno, existió mucha controversia sobre el punto. Desde que entró en vigencia la reforma a los artículos 617 y 619 con la ley de convertibilidad, estas desavenencias desaparecieron y ya no había dudas de que debía cancelarse en la moneda de origen. Con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial se modifica esta directriz. En el artículo 765 del nuevo Código encontramos que se dispone que la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas. Y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Obsérvese el giro lingüístico que tiene el nuevo 765, porque recepta la redacción originaria del 617 y 619, es decir, aquella redacción pre-ley 23.928. Es decir, volvemos al criterio original del Código de Vélez Arfield. La moneda, la obligación contraída en moneda extranjera se considera obligación de dar cosas. Sin embargo, yo puedo cancelar la obligación en pesos al día de su vencimiento. Es decir, yo contrato en moneda extranjera, pero puedo cancelar en pesos. Mucha doctrina, yo diría casi de manera uniforme, sostiene que la facultad de cancelar en pesos
prevista en el artículo 765 del nuevo código es una norma disponible. Es decir, si el deudor renuncia a esta facultad que le confiere el precepto, queda compelido a cancelar en la moneda de origen. Bien, ¿qué caso nos convoca? Bueno, los autos en los que la Corte es llamada a resolver son Netieri, Estefanía contra Cosentino María Concepción, sobre cumplimiento de contrato. Es un expediente que llega a la Corte en función de una sentencia dictada por la Sala 3 de la Cámara de Apelación de Mar del Plata, ¿sí? En el que la discusión, yo acá lo he marcado simplemente para que entendamos sobre qué versa el asunto, pero no nos vamos a centrar en eso. Estaba básicamente fundado en el recurso extraordinario, en un boleto de compraventa, en donde la parte actora demanda el cumplimiento de la obligación y el pago del saldo de precio en dólares, y el demandado reconviene pidiendo la resolución de ese boleto, alegando falta de cumplimiento de ciertas obligaciones por parte del actor. La Corte va a confirmar en todas sus partes la sentencia de la Cámara de Mar del Plata, pero se mete en un aspecto en el que no fue llamada a decidir, ¿sí? Como abriendo una puerta para los conflictos que van a emerger en función de estas obligaciones que yo les comentaba en moneda extranjera. Yo acá he dado un párrafo en el cual el voto del doctor Soria, que es en realidad al que se han adherido el resto de los jueces, sostiene: el hecho de que la presente controversia encuentre su ámbito de subsunción en las normas establecidas en el anterior Código Civil conduce a la aplicación de la doctrina legal diseñada alrededor del referido artículo 622. El artículo 622 del Código de Vélez se refiere a cuando las partes no previeron el cálculo de los intereses moratorios y no hay ley que se refiera sobre el punto, los jueces son los que deciden qué tasa de interés se aplica. Sumado a la consideración de la regla contenida en el artículo 617 de ese mismo código, establece, o según el cual, si por el acto por el que se ha constituido la obligación se hubiese estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República, como aconteció en la especie, este es un caso que, digamos, tuvo su contratación durante la vigencia del Código Civil anterior, es decir, con fecha previa al 1 de agosto de 2015, la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero. Por lo tanto, dice, no permite propiciar una interpretación diferente. Es decir, una interpretación diferente a lo que se resolvió en Cámara, que es decir, debe cancelarse la obligación en la moneda de origen, en dólares. Ahora, este punto, a continuación, llama la atención porque no ha sido convocado el tribunal para decidir sobre el punto. Fíjense que en el último párrafo sostiene el doctor Soria: esta conclusión, sin embargo, no puede trasladarse sin más a aquellas situaciones o relaciones jurídicas que vayan a ser resueltas por aplicación de las normas que contiene el Código Civil y Comercial de la Nación, relativas a obligaciones expresadas en moneda extranjera, atento a la disímil redacción existente entre el texto de las expresiones aquí involucradas, artículos 617, 619 y 622 del Código,
y el que establece el enunciado del artículo 765, segunda parte del nuevo ordenamiento. Ya la Corte está diciendo, ojo, porque las obligaciones contraídas en moneda extranjera al amparo del nuevo Código Civil y Comercial pueden cancelarse en pesos. Es decir, hay una aplicación irrestricta del artículo 765 con la facultad para el deudor de cancelar en pesos una obligación que contrajo en otra moneda. A veces entendemos que los tribunales van marcando cierto criterio o ciertos lineamientos para hacerles saber de alguna manera a los tribunales inferiores y a la comunidad cómo va a ir perfilando sus decisiones, ¿sí? Bueno, en principio lo que podemos extraer de este fallo en lo que nos interesa es que la Corte va adelantando su criterio en términos de aplicación del 765 es que aquel que contrajo una obligación en moneda extranjera la puede cancelar en pesos. Un punto sobre el cual no adelantó criterio, no tenía por qué hacerlo, ¿sí? Pero bueno, así como tampoco tenía por qué aclarar qué sucedía con el nuevo 765, ya que no estaba convocada a dirimir una cuestión de ese tipo, sin embargo lo hizo. Bueno, una cuestión sobre la cual no se expidió ni adelantó criterio es qué pasa con la posibilidad de renuncia al artículo 765 y a esta permisión que le da el texto al deudor de cancelar en pesos. La Corte no dijo si esta es una norma de orden público o si es una norma supletoria, es decir, disponible para las partes, ¿sí? Tendremos que seguir aguardando a que, bueno, en lo sucesivo llegue algún caso sobre el cual la Corte decida respecto de este punto. Pero bueno, esto ya de por sí abre una puerta en relación a las obligaciones contraídas en moneda extranjera y por lo menos cuál es o cuál la Corte va adelantando que podría ser su criterio sobre este tipo de obligación. Bueno, colegas, cerramos este video con esta última mención y bueno, nos seguimos conectando en el futuro con nuevos análisis de fallos de tribunales nacionales y provinciales. Un fuerte abrazo.